Gracias a Dios, Oreb sigue avanzando. Acabamos de tener semanas de mucha bendición. A pesar de aún seguir a la distancia, pudimos celebrar juntos la semana más importante en la historia de nuestro Señor Jesús. Juntos escuchamos sus palabras desde la cruz. Juntos nos dolimos de su sacrificio. Y juntos celebramos el parteaguas de la historia de la humanidad, su resurrección. Y ahora, ¿qué sigue? ¿De qué nos sirve saberle resucitado? ¿Qué objeto tiene su resurrección para nuestro tiempo? ¿Por qué no dejamos que Jesús nos responda? Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que sigue. Ese es nuestro oxígeno de día a día. Esa es tu misión. Esa es tu vocación. A seguir siendo sal en este mundo. A seguir iluminando a otros en el nombre de Jesús. Para los miembros de esta iglesia, esa misión es nuestro sentido de existencia. Bienvenidos a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Bienvenidos sean todos a este culto de aniversario de la Iglesia Bautista Oreb. Estamos cumpliendo 60 años como iglesia y estamos muy contentos porque podemos tener este culto de adoración a Dios para agradecerle, y es una bendición. También para nosotros es una alegría que estamos juntos los cuatro y es una bendición saludarlos a todos. Dedicamos a Dios este tiempo. Y cuéntanos, Mariana, ¿qué vamos a tener en este culto? En este culto de agradecimiento al Señor vamos a tener cantos, por supuesto, una predicación, también testimonios e incluso una reseña histórica sobre nuestra iglesia. Amén. Así es, hermanos, muy contentos por estos 60 años que cumplimos como iglesia. Y miren el texto base de nuestra iglesia, que es Deuteronomio 1:6, que dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb. Y sigue siendo una realidad para nosotros porque el Señor nos sigue hablando. Y como dice también Éxodo 3:2, y la zarza no se consume en Oreb. Amén. Amén, gracias a Dios. Oremos para ofrecer a Dios este culto y también para pedir que nos hable. Pero antes de eso, hermano Eli, hermana Mariana, hermana Yani, ¿qué ha significado Oreb para sus vidas? Díganoslo así en una forma breve. ¿Qué ha significado y significa Oreb para sus vidas? Para mi vida, Oreb ha significado el lugar donde encuentro a mis hermanos, a mis amigos, a mis hermanas, a mis primos, a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres, a mi familia. Para mí ha sido un refugio y sigue siendo un refugio en tiempos de dificultad. Para mí, Oreb, han sido 22 años de mi vida de ver la obra fructífera de Dios de una manera increíble, maravillosa. Amén. Para mí ha sido la época más importante de mi ministerio y de crecimiento como familia, y una bendición grandísima. Todos ustedes, hermanos de Oreb, son para nosotros un tesoro que Dios nos dio por su pura gracia. Amén. Oremos. Señor Santo, te dedicamos este culto. Bendícenos, Señor. Recibe honra, gloria, alabanza, gratitud de nuestro corazón por todo lo que has hecho en nuestra vida, pero también háblanos, Señor. ¿Tienes algo que decirnos, alguna comisión que darnos? Porque queremos seguir adelante como iglesia. Bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Él prometió ser nuestro
asombro al pensar que el Rey de Gloria pudiera estar aquí en mi corazón. Me asombro al pensar que Él me ama, sabiendo quién es Él y quién soy yo. Sobrepasa todo sueño, es para mí la ilusión de mi vida. Cristo es mi todo y aún mucho más, más que admirable, más que asombroso, más que amoroso y mucho más que maravilloso. Es lo que Cristo es para mí. Es para mí la ilusión de mi vida. Cristo es mi todo y aún mucho más, más que admirable, más que asombroso, más que amoroso y mucho más que maravilloso, maravilloso. Es lo que Cristo es para mí. Es lo que Cristo es para mí. Para mí. Semblanza de la Iglesia Bautista Oreb de México DF, AR. Al terminar este día, si Dios lo permite, la Ciudad de México contará con una iglesia bautista más. Así culmina el esfuerzo iniciado el domingo 18 de septiembre de 1960 por el hermano Cirilo Contreras y su esposa Magdalena de Contreras. El hermano Hofer hizo la instalación de la luz, las hermanas Morales prestaron el piano, el hermano Alfonso Contreras regaló el púlpito, y entre todos compraron sillas, himnarios, Biblias, y el 9 de abril, en un servicio especial al cual invitaron a toda la iglesia, se dedicó la capilla en forma sencilla pero solemne. Nos gozamos cuando del seno de nuestra iglesia sale un nuevo trabajo que culmina con la meta que toda misión debe tener. Al frente de este grupo se encuentra el hermano Hiram Dofer, quien ha sabido encauzar con gran tino este esfuerzo, conduciéndolos y preparándolos para esta grande ocasión. Reciba nuestras más sinceras felicitaciones y mi plegaria se une a la de mis hermanos de la iglesia de Mina, rogando al Padre Celestial sus ricas bendiciones para ustedes y por el trabajo misionero que también iniciarán. La primera iglesia bautista de la Ciudad de México, en el año 1960, inició el Instituto de Capacitación para Obreros Laicos, con el fin de preparar misioneros y favorecer el surgimiento de nuevas obras. El hermano Cirilo Contreras García fue uno de los estudiantes y después de trabajar en diferentes misiones y centros de predicación, sintió el llamado de Dios para iniciar una misión en su propia casa. Fue el domingo 18 de septiembre de 1960 cuando se inició formalmente la misión Ermita. El grupo se consolidó con diferentes hermanos de la misma iglesia que vivían cerca del lugar. Fue el 7 de mayo de 1961 cuando la misión Ermita se organizó en la Iglesia Bautista Oreb, contando con 26 miembros. Este mismo año solicitó su membresía a la entonces Asociación Bautista Central y a la Convención Nacional Bautista de México.
El 14 de mayo de 1961 se organizó la Unión Femenil Bautista y Misionera Sara y el primer coro de la iglesia. El domingo 4 de junio se constituyó la Unión Juvenil, la Unión de Intermedios y los departamentos de Rayitos de Sol y Auxiliar de Niñas. Así se inicia una aventura de crecimiento, desarrollo y bendiciones abundantes. Los pastores que han dirigido la iglesia en estos años son los siguientes. Pastor Hiram Doffer, 1961-1965. Pastor José Tenorio Trujillo, enero de 1962. Pastor Homero Job Ramos, de 1962 a 1963. Pastor Eliseo Gaxiola, 1963. Pastor Rolando Gutiérrez Cortés, de 1968 a 1997. Hermana Edna Lide Gutiérrez, abril de 1997 a abril de 1998. Pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, actual pastor desde el 5 de julio de 1998. Una época muy importante de la iglesia es, sin duda, el periodo de casi 30 años de pastoreo del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Fue durante este tiempo que se edifica el templo y se realiza un gran desarrollo en la iglesia. Nace el Instituto Bíblico para capacitar a los creyentes en el conocimiento de la palabra de Dios y el Instituto de Capacitación para Pastores. Se abren misiones, se organizan iglesias y se preparan nuevos siervos. Son muchos los líderes que surgen de la iglesia y muchos de ellos actualmente ministran como pastores, misioneros y misioneras en diferentes partes de México y el mundo. Durante los últimos 21 años, Oreb ha experimentado una transformación extraordinaria y también ha tenido el más grande crecimiento integral de su historia. Después de un severo periodo de crisis durante la integración de nuestro actual pastor y su familia, se inició un proceso de renovación en todos los niveles. Una de las cosas más significativas de este periodo fue el salto que dimos cuando rentamos el Gran Fórum para ensanchar nuestro espacio. El suceso puede resumirse en la siguiente narración escrita por la pastora Yani de Gutiérrez. El cruce del río. Crónica del domingo 2 de septiembre de 2007 en Oreb. Una promesa cumplida a un siervo de Dios hace siglos, de pronto, es la promesa que un siervo de Dios de este siglo recibe como incentivo para lanzarse a una aventura de fe. La Iglesia Bautista Oreb de México, DF, recibió como su pastor al siervo de Dios Gilberto Gutiérrez Lucero, animado por la voz de Dios que prometía estar con él. Se han vivido toda clase de experiencias en esta iglesia desde entonces, luchas en las que Dios ha cumplido su promesa, y muchas victorias para gloria de Dios. El crecimiento ha sido explosivo a partir del 2002. Mucha gente ha venido y encontrado la luz de Jesús a través del poderoso ministerio de esta iglesia. Para dar cabida a todas estas personas, hubo necesidad de repetir el culto dominical una vez, luego 2 veces, y luego una más aún los sábados. El espacio no es muy grande y se han usado incluso los salones de clases con un circuito cerrado de televisión para incluir al mayor número de personas posibles, 1,500 en promedio. El crecimiento no se ha detenido y las estrategias para intentar compartir bendición con tantas personas y seguir recibiendo a las que van llegando nos llevó a dar un salto de fe extraordinario. La iglesia tiene un sueño, adquirir una propiedad que pueda albergar 10,000 personas. Un sueño demasiado ambicioso, difícil de alcanzar, no imposible para Dios. Difícil para 1,500 creyentes, no imposible para una congregación a la que Dios multiplique hasta 5,000, 7,000, 10,000 creyentes. Imposible llegar a ser 10,000 con el edificio actual que ha dado ya su máxima capacidad. Solución: un salto de fe transitorio. Rentar un local donde puedan congregarse 3,000 personas en un culto. Abrir puertas para que la gente que llega a esta iglesia pueda permanecer porque cuenta con las condiciones que un nuevo lugar le proporcionan: estacionamiento, salones para clases, sanitarios suficientes y, por supuesto, un foro que será convertido en un santuario a Dios todos los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Locura? No. Salto de fe. Se ha necesitado mucho valor para creer y obedecer las órdenes de Dios que dijo: marchen y no miren lo que queda atrás, sino prosigan a la meta. El domingo 2 de septiembre de 2007, una iglesia valiente, llena de fe, tomó como equipaje las promesas de Dios y se lanzó a cruzar un río que Dios les puso delante para ir a conquistar. La cita fue a las 7 de la mañana en el lugar de siempre. Fueron llegando, expectantes por el cruce, los miembros de la iglesia.
¿Cuántos irían tan temprano a mostrar su adhesión a los planes de Dios? El lugar estaba lleno. Hubo oración, hubo lágrimas de emoción, hubo un canto compuesto por un miembro de la iglesia específicamente para esta reunión. Hubo unión al proyecto de Dios. A las 8 de la mañana, el pastor nos invitó a ayudar a cargar las cosas que teníamos que trasladar. Flores, instrumentos musicales, las cosas que nos iban a ayudar a convertir en nuestro templo el nuevo lugar. Quiero guardar para siempre esa preciosa imagen en mi corazón. El movimiento espontáneo de tantos hermanos preciosos llenos del Espíritu Santo, cargando y moviendo los utensilios de adoración, y luego, uno a uno, todos saliendo del lugar con esa obediencia y entrega a los planes de Dios. Nunca lo olvidaré. A las 8:15 de la mañana, como un solo hombre, nos dirigimos al gran fórum del Sindicato de Músicos ubicado en Tasqueña. ¡Qué día! ¡Cuánta bendición derramada! Esos fieles hermanos se dieron cita ahí en número de 2,000 personas. El lugar estaba lleno. Hubo que poner más sillas en el transcurso del culto porque llegaron más personas de las esperadas. El desayuno, la alabanza, la predicación, la comunión, el trabajo y la entrega fueron superlativos ese domingo. 2,000 corazones buscando el rostro del Señor por primera vez en la nueva casa, unidos para emprender los sueños de Dios. Definitivamente, Dios ha comenzado una nueva era en la vida de esta iglesia. Esperamos en su gracia y poder para pelear valientemente por nuestro capitán en jefe los retos que nos ordene. Hemos cruzado el río, estamos listos para conquistar, porque uno mayor que el templo está aquí, se llama Jesús. Iglesias en formación actuales: La Canuy, Puebla, Sierra Norte; Amixtlán, Puebla; Maranata, en Iztapalapa, Ciudad de México; Vida Abundante, en Ecatepec, Estado de México; La Villa de Oreb, en Iztapalapa, Ciudad de México; Puerta La Hermosa, en Otumba, Estado de México; Oreb, en Tehuacán, Puebla; Oreb, en Cruzchichilsi, Puebla; Oreb, en Cacaloapan, Puebla; Esperanza para Vivir, en Tampico, Tamaulipas; La Roca, en Querétaro, Querétaro; Príncipe de Paz, en Cancún, Quintana Roo; San Juan Aguaguatepec, en la Sierra de Oaxaca; Centro de Desarrollo Cristiano Oreb, en Tapachula, Chiapas; Oreb, en la República de Haití. 9 iglesias fundadas en el país de Honduras. Un equipo misionero en Oriente. En estos últimos años, el crecimiento de Oreb ha sido extraordinario. Ahora somos más de 3,000 congregantes por semana en todas nuestras sedes. Nuestra visión: ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la Gran Comisión. Nuestra misión: proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor, adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Nuestro texto de nacimiento: Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb y la zarza no se consumía. Los sueños de Oreb: ser una Oreb grande y fuerte que envíe y sostenga misioneros entre los grupos étnicos de todo México y el mundo entero. Una Oreb pertinente, que atienda con la proclamación del Evangelio y el servicio cristiano a los diferentes grupos marginados de la sociedad por medio de centros y o albergues adecuados para el ministerio. Una Oreb sabia, que desarrolle discípulos y capacite misioneros y pastores para las necesidades de crecimiento de la obra. Una Oreb misionera, que proclame su mensaje de salvación por todos los medios, incluyendo los medios masivos de comunicación. Una Oreb solidaria, que edite y comparta sus materiales de discipulado y capacitación para hacer bendición a otras iglesias. Una Oreb sana, que sea una propuesta y un ejemplo en el desarrollo de la adoración cúltica y colabore con ello a la conservación de la identidad de las iglesias neotestamentarias. Una Oreb liberal, que colabore cada día más en la obra evangélica con la denominación y con otras iglesias. Agradecemos a Dios por la vida de todos aquellos que han sido usados por Él en el desarrollo de la iglesia. Algunos de estos siervos, pastores, diáconos y miembros fieles ya están en las moradas celestiales. Otros participan en distintas congregaciones y otros más siguen entre las filas de la congregación, al pie del cañón y dispuestos a seguir adelante.
Gracias a Dios también por los muchos que se han unido a Oreb en esta nueva etapa y aportan lo que son, lo que tienen y lo que saben para glorificar a Dios haciendo su voluntad. No abundemos en nombres, porque sabemos que Dios puede lograr grandes cosas por medio de aquellos a quienes no les importa recibir el crédito. Hoy somos peregrinos en la tierra, nos precedieron siervos de valor, guiaron a los fieles, calmaron los cansados, sus vidas son un testimonio del amor de Dios. Rodeados de esta nube de testigos, corremos no tan solo por triunfar. De los que nos precedieron, dejaremos el legado, la herencia de una fe leal, vivida en plenitud. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y la luz de nuestra fe les guíe aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden a su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Todo noble sueño realizado, la experiencia que nos sigue servirá, y las huellas que he dejado, el camino han trazado, las sendas que otros seguirán para llegar a Dios. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y la luz de nuestra fe les guíe aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden a su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hallen fieles y la luz de nuestra fe les guíe aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden a su fe, nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen detrás nos hallen fieles, fieles, siempre fieles. Hola, somos la familia Cortés Lechuga. Tenemos 32 años de congregarnos en Oreb y durante todo este tiempo hemos crecido en nuestro proceso de discipulado. Damos gracias a Dios por ser parte de esta hermosa familia espiritual. ¡Feliz aniversario! Felicidades, Iglesia Bautista Oreb. Somos la familia de la Cueva Lozano. Fuimos nosotros bautizados en esta iglesia, al igual que nuestros 3 hijos. También nuestros 3 hijos se casaron en esta iglesia. Hemos tenido grandes bendiciones en estos 38 años. Sí, estamos muy agradecidos con Dios porque hemos sido pastoreados por 2 grandes siervos del Señor, el pastor Rolando Gutiérrez y actualmente el pastor Gilberto Gutiérrez y sus familias preciosas. Y gracias porque con su ejemplo de vida nos han enseñado a amar a Dios,
confiar en Él y hemos visto su pasión también por el servicio al Señor. Gracias a Dios también le damos porque siempre hemos sentido ese cuidado pastoral para nuestra familia, ese apoyo, ese cariño, ese amor. Le agradecemos mucho a Dios por este privilegio de Oreb. Amén. Amén. Gracias a Dios. Damos muchas gracias a nuestro Dios por permitirnos celebrar este aniversario, el cual para pocos serán muchos, pero para muchos serán pocos. Son los que el Señor le ha placido darle a esta hermosa iglesia bautista Oreb. Gracias porque nos tiene en esta comunidad y pedimos la siga sosteniendo en sus manos y permita la celebración de muchos más. Larga vida para Oreb. Hola, soy Erika Hofer, soy miembro de Oreb y soy nieta de Pablo Hofer Gundlach, uno de los fundadores de la Iglesia Bautista Oreb, quien le tocó poner la primera piedra cuando se empezó la construcción del templo. Oreb para mí es una segunda familia con la que yo he crecido, con quien aprendí a conocer al Señor y aprendí lo que es el significado de la hermandad en Cristo. Estoy muy contenta y orgullosa de ser orebita. Hola hermanos, somos la familia Enríquez Torres Day. Tenemos 27 años asistiendo a la Iglesia Bautista Oreb. Llegamos en 1994 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Damos gracias a Dios por su fidelidad en todo este tiempo. Ha sido de gran bendición y honor pertenecer a esta iglesia, donde nos ha tocado ver lo que Dios está haciendo para el crecimiento de su reino en esta ciudad. Iniciamos bajo el pastorado del hermano Rolando Gutiérrez, quien ya está en la presencia del Señor. Y hemos participado con nuestro pastor Gilberto Gutiérrez como diáconos, siervos y maestros en la transformación de nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por los 60 años de nuestra iglesia y por la sana doctrina que siempre se ha predicado y enseñado. Glorificamos a nuestro Dios por la guía, liderazgo y trabajo de nuestro pastor, quien siempre ha estado comprometido con el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de su congregación. Oramos para que el Señor siga guiándonos como iglesia en estos tiempos de pandemia y que el crecimiento de su obra no se detenga. Dios los bendiga a todos y continúen siempre fieles a nuestro Señor Jesús. Hola hermanos, somos la familia Contreras Aquino. Damos gracias a Dios porque nos permite ser miembros de la Iglesia Bautista Oreb. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta del crecimiento de la iglesia a través de la llegada de la familia pastoral, la familia Gutiérrez de Briceño, quienes nos enseñan a caminar en el Señor y a compartir el Evangelio cada día. Damos gracias a Dios por los ministerios que nos permite formar parte, que es el de cuerpo de diáconos y como el ministerio de la librería que comparto con mi esposa. Seguimos teniendo fallas, pero Dios en su inmenso amor y en su infinita misericordia nos renueva y nos transforma cada día en cada área de nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra relación cada día con Él. Estamos contentos de compartir este momento con todos ustedes. ¡Feliz 60 aniversario! Somos la familia Aguilar Flores. Nosotros llegamos a Oreb en el año de 1993 y en el año de 1998 fuimos bautizados, de hecho por el pastor Gilberto. Fuimos la primera generación que el pastor Gilberto bautizó. Le damos gracias a Dios porque si no hubiera existido la iglesia, no hubiéramos conocido al Señor. Y le damos gracias a Dios por su fidelidad y porque en la iglesia hemos conocido amigos, hemos conocido discipulado, nos hemos preparado y hemos conocido más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos la honra y la gloria a Dios por haber formado esta iglesia hermosa, la Iglesia Bautista Oreb. Bendito Dios y Padre, te damos gracias esta mañana, Padre bendito, por la bendición que tú nos das de ser parte de esta iglesia. Esta hermosa iglesia que un día tú pusiste, Señor, a unos hermanos para que tú la levantaras y le hicieras una iglesia, la iglesia de tu reino, Señor. Gracias, bendito Dios, por todos los miembros, por todos los que hemos estado creciendo en esta iglesia, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tu fidelidad es para siempre. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque grande eres tú. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.
Nuestra barca en el viento proclama esa luz que nos muestra su amor. Nuestra entrega de vida no alcanza ni el trabajo, ni la fe, ni el dolor. Una sola es nuestra esperanza, verla actuar en nuestro favor. En su nombre haremos proezas, maravillas en nombre de Dios, porque cuando terminan nuestras propias fuerzas, se muestra la mano de Dios. En su nombre haremos proezas, maravillas en nombre de Dios, porque cuando terminan nuestras propias fuerzas, se muestra la mano de Dios. Nuestra fuerza proviene del cielo, nada hay que podamos sin Él. Perseguimos un solo anhelo, realizar lo que pide el Rey. Contra viento y marea seguimos, nos impulsa su ejemplo en la cruz. En respuesta a su amor nos rendimos, levantamos su nombre Jesús. En su nombre haremos proezas, maravillas en nombre de Dios, porque cuando terminan nuestras propias fuerzas, se muestra la mano de Dios. En su nombre haremos proezas, maravillas en nombre de Dios, porque cuando terminan nuestras propias fuerzas, se muestra la mano de Dios. En su nombre haremos proezas, maravillas en nombre de Dios, porque cuando terminan nuestras propias fuerzas, se muestra la mano de Dios. En su nombre haremos proezas, maravillas en nombre de Dios, porque cuando terminan nuestras propias fuerzas, se muestra la mano de Dios. En su nombre haremos proezas, maravillas en nombre de Dios, porque cuando terminan nuestras propias fuerzas, se muestra la mano de Dios, se muestra la mano de Dios, se muestra la mano de Dios. Muchas felicidades, amada Iglesia Oreb. Como pastores de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, nos sentimos agradecidos por estos 60 años que Dios les permite cumplir a la Iglesia que nos vio nacer en un sentido ministerial Y en un sentido espiritual. Rogamos al Señor que siga bendiciendo a sus pastores y que juntos sigan alcanzando el reto de establecer el reino de Cristo en la tierra. Muchas felicidades. Hola, somos la familia pastoral Turcot de la Corte, de la Iglesia en Formación Vida Abundante. Nosotros crecimos en Oreb, somos parte. Casi tenemos 4 décadas en esta hermosa iglesia. Estamos orgullosos ya que Oreb tiene más de 5 décadas de ser un ejemplo para otras iglesias, en música, cultura, crecimiento, liderazgo y muchas otras cosas más, pero sobre todo en la siembra de iglesias. ¡Felicidades! Iglesia Oreb, quiero felicitarles por los 60 años que han cumplido como iglesia. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y gracias por impactar cada vida y cada corazón que hay en nuestras iglesias.
Que Dios les bendiga y prospere su trabajo. Gracias a Dios por estos 60 años que Dios nos ha permitido cumplir como iglesia. Felicidades, Iglesia Bautista Oreb. Es un privilegio ser parte de esta comunidad. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Querida Iglesia Bautista Oreb, a nombre de toda la Iglesia Villa de Oreb, queremos decirles que celebramos su 60 aniversario. Somos unos pocos de los miles y miles que han sido bendecidos a través de su ministerio. Nuestro deseo es que sean prosperados en todo. Felicidades. Dios es con ustedes. Amados hermanos de la Iglesia Bautista Oreb, la familia pastoral, los miembros y líderes de la Iglesia Bautista Sion de Veracruz, les felicitamos con todo nuestro corazón. Son ustedes un faro de bendición para todo el mundo, especialmente para nosotros. Muchas gracias por existir, por ser organizados como una iglesia desde hace 60 años. Gracias a Dios por la vida de los pastores Gilberto y Yanni. Bendición abundante para nosotros. Muchas felicidades, Dios les bendiga. Dios les bendiga, familia Oreb en la Ciudad de México. Mi esposa y yo les mandamos un caluroso abrazo desde el estado de Arizona. Nos alegramos junto con ustedes por estos 60 años. Esperamos que sean muchísimos más y que las futuras generaciones sean igual de trabajadores que ustedes. Son una bendición para nosotros. Dios les bendiga. Y Dios les habló en Oreb. Y la zarza no se consumía. 60 años de servir al Señor. Felicidades. Muchas felicidades. Los felicitamos desde la isla de Cuba. ¡Feliz 60 aniversario, iglesia! Oreb, dice la Biblia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti. Solo nos resta decirle que los queremos. ¡Así de grande! ¿Qué tal, hermanos? Les saludamos desde Oreb, Tapachula, hermanos. Llegar a Oreb ha sido una de las más grandes bendiciones que ha sucedido en mi vida y ministerio. Pero llegar a los 60 años, hermanos, es algo que hemos logrado, hermanos, construir con amor, pasión y entrega. Y mi anhelo es que sigamos cumpliendo con la gran comisión como hasta ahora lo hemos hecho. Felicidades, pastores, líderes, siervos. Felicidades, amadas hermanas. Felicidades, chicos. Felicidades, niños. ¡Felicidades, Oreb! Gloria a Dios, 60 aniversario de la Iglesia Bautista Oreb. El Señor ha sido más que maravilloso. Ciertamente, no ha dejado de bendecirnos a través de nuestra hermosa familia pastoral, a través de los sermones, de los devocionales, a través de Mujeres Oreb, de matrimonios, la iglesia infantil, los jóvenes de la Magna Unión, del Instituto Bíblico, de la Zarza, del seminario, de cada uno de los ministerios que el Señor nos ha permitido desarrollar. El Señor ha sido bueno. Ciertamente, nuestro Dios nos habló en Oreb. Y la zarza no se consume. Fíjese cómo dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Adoremos al Señor con nuestra vida entera, pero también con la entrega de nuestros bienes. Seamos buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Felicidades, Oreb. Dios te bendiga. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios, hermanos, por este culto, por el aniversario de nuestra iglesia, por los testimonios que ya escuchamos, por los cantos. Ahora es momento de que juntos digamos nuestra declaración de fe, pero antes les quiero decir que tenemos un hashtag de aniversario que es hashtag la zarza no se consume, así que los invitamos a que lo usen durante este culto. Así es, la zarza no se consume como el lema de nuestra iglesia. Usémoslo, mis queridos hermanos, compártanos qué recuerdos tiene usted de estos 60 años, qué significa para usted la Iglesia Bautista Oreb, compártanos alguna historia, algún testimonio. Es una bendición estar celebrando este 60 aniversario y qué bonito ver los testimonios, la reseña histórica. No sé para ustedes, pero para mí
La verdad es que la Iglesia Bautista Oreb significa muchísimo. Aquí crecí, desde que tengo 9 años estoy en esta iglesia. Aquí he tenido amigos, aquí he tenido pues momentos de campamentos, de llamamiento del Señor. Aquí fue donde Dios me llamó. Aquí fue donde pues tuve un montón de experiencias tan padres, desde que soy adolescente, luego como joven, luego como pues ya adulto, joven. Ahí encontré a mi esposa, que es la bendición más grande de mi vida. Y bueno, me da mucha nostalgia, mucho sentimiento ver toda esta historia y recordar esta hermosa iglesia, hermosa familia, hermosa comunidad de Dios. Amén, gracias a Dios, porque seguramente usted, hermano, también tiene una historia que contarnos, así que use el hashtag y ahí lo estaremos leyendo. Ahora los invitamos a que juntos digamos nuestra declaración de fe, tomemos nuestra Biblia y digamos: La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor para esta iglesia. Gracias por Señor, esta comunidad, esta familia que tú formaste y que tú diriges, Señor. Y te damos gracias por cada persona que ha pasado por esta iglesia. Te damos gracias por los líderes, te damos gracias por cada miembro. Y ahora, Señor, ponemos nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Recibamos, Señor, esta palabra con el corazón abierto y te pedimos, Señor, que tú pongas en tu siervo, nuestro pastor Gilberto, aquellas cosas que quieres decirnos a todos como iglesia. Te alabamos y te bendecimos en este momento. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué alegría, Dios les bendiga, estamos de fiesta, bendito sea el Señor, qué bueno que podemos compartir testimonios, qué bueno que podemos hacer el hashtag de la zarza no se consume, ¿no es cierto? Y compartir lo que ha significado Oreb para nosotros, porque cumplimos 60 años y estamos de fiesta. Porque hace 60 años que somos la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Ese es nuestro nombre. Y hablando de nombres, en la Biblia los nombres son muy significativos. Los nombres de las personas eran algo así como una biografía, una pequeña biografía de las personas, porque hacía alusión a su carácter. De hecho, el nombre llegó a significar el carácter de una persona. Por eso dice el Salmo 23 que el Señor nos bendice por amor de su nombre, es decir, por su reputación, es decir, por quien es Él. Por ejemplo, Jacob era tramposo, y Jacob significa tramposo, significa suplantador. Abraham significa padre enaltecido, y seguramente quien le dio ese nombre lo hizo como una profecía diciendo que él iba a llegar a ser un padre enaltecido. Moisés quiere decir sacado del agua, y todos sabemos por qué. Aquella vez que su hermana lo pone en aquella canasta, ¿no es cierto?, en el río para que lo encontrara la hija de Faraón, y bueno, lo encuentra la hija de Faraón, lo saca del agua y le pone por nombre sacado del agua. Qué original, ¿no? Y cómo batalló para poner el nombre. Los nombres entonces significan algo, pero el reto o el significado era mayor todavía cuando Dios intervenía y cambiaba el nombre de las personas. A Jacob le cambió de nombre y le puso Israel, lo que significa que lo transformó de tramposo a un príncipe de su pueblo. El caso más significativo sin duda es Abraham, porque Abraham significa padre enaltecido, pero Dios le ordenó que se nombrara Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y Dios le desafió a llamarse así, padre de multitudes, cuando no tenía un solo hijo. Es que significó un reto. Él debía creer que llegaría a ser padre de multitudes. Y así los nombres entonces se convierten en algo retador cuando Dios lo cambiaba. Pero sin duda que un reto muy grande, un compromiso muy grande con respecto al nombre, es cuando nosotros nos nombramos así a nosotros mismos. Y bueno, y como individuos regularmente no lo hacemos. Hay pocas personas, pero algunos sí van al registro civil y se cambian de nombre, ¿no? Y hacen que le cambien el nombre que le pusieron sus padres, se pone otro nombre, ¿no? Como aquel que se llamaba Héctor, pero no podía pronunciar su nombre Héctor. Entonces, porque decía Héctor, tenía un problema en su boca y no podía decir Héctor. Fue a cambiarse de nombre. Cuando sale le dicen, ¿qué hiciste? Me cambié de nombre, ya no me llamo Héctor. ¿Y cómo te llamas? Víctor, dijo. Bueno, una persona puede cambiarse su nombre, pero no es tan común. Pero lo que sí es desafiante es cuando nosotros nos nombramos de una manera nosotros mismos, como grupo, como equipo, ¿no? Los Pumas, las Chivas, las Águilas. Eso compromete, ¿no?, a las personas que por sí solas eligen su nombre. Pues bien, les tengo noticias. Nosotros, ustedes y yo, los que formamos esta comunidad, y todos aquellos que se conectan desde lejos y se sienten parte de nosotros y dicen que son parte de nosotros así a distancia, pues ustedes y yo, desde el 7 de mayo de 1961, es decir, hace 60 años, nos llamamos la Iglesia Bautista Oreb
de la Ciudad de México. Ese es nuestro nombre, y así de completo: Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Y decimos el lugar porque hay otras iglesias Oreb en el mundo entero, es un nombre común para las iglesias, pero esta es la de la Ciudad de México, y ese es nuestro nombre. Y esto nos presenta un compromiso extraordinario, porque ahora sí que nosotros nos pusimos ese nombre. Y digo, yo no estaba presente en 7 de mayo de 1961, pero al ser parte de esta iglesia, adquiero la responsabilidad, adquiero como herencia la responsabilidad de nuestros fundadores. Y esto, insisto, nos desafía. Por eso quiero proponerles que usemos nuestra historia, nuestras condiciones sociales y nuestro texto de origen y nuestro nombre para reconocer el compromiso y la bendición que tenemos de ser la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Cuando me refiero a nuestro texto de origen, me refiero a esas 2 porciones de versículos bíblicos que nuestros fundadores de esta iglesia acordaron que sería la base teológica, la base bíblica de nuestra comunidad. Se encuentran en Deuteronomio 1:6, una pequeña parte que dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb. Y luego en Éxodo 2 se completa la frase: y la zarza no se consumía. Son 2 pasajes distintos. De hecho, el orden en el que aparecen en la Biblia no es el adecuado, son exactamente al revés. Pero esas 2 ideas, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb y la zarza no se consume, hacen alusión al carácter, a la naturaleza espiritual de esta comunidad, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Por eso les propongo que analicemos este desafío que tenemos al frente, que tiene que ver con nuestro nombre, que tiene que ver con el texto, que tiene que ver con nuestras circunstancias. Número 1, haremos, por si no sabe, haremos una especie de acróstico, pero no exactamente de las letras, sino de las palabras de nuestro nombre. Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. 4 desafíos bárbaros. Número 1, iglesia. Dios necesita una comunidad perfecta en unidad. Nos llamamos iglesia y eso nos compromete. No nos llamamos club social, no nos llamamos fiesta de no sé qué, no nos llamamos club de beneficencia, no nos llamamos así, nos llamamos iglesia. La iglesia es mucho más que un club, una asociación, una agrupación social, y mucho más que un edificio. El templo no es iglesia. Ya deberíamos aprender a estas alturas. Me parece que todavía algunos no lo hacen, o sí lo han aprendido, pero por costumbres decimos al edificio, a la iglesia, voy a la iglesia. Y ahí donde está su iglesia, ¿dónde está su iglesia? Hoy, si alguien me dice dónde está su iglesia, les tendría que decir, no, pues está en todas partes del mundo, literalmente en todas partes del mundo, porque tenemos congregantes por medio de internet, literalmente de todas partes del mundo. Entonces, el edificio no es la iglesia. Cuando pensamos en la iglesia, pensamos en algo mucho más que un edificio. La iglesia, de acuerdo con la etimología de la palabra, es una asamblea de gente especial. Es una palabra que se usaba en la cultura griega para referirse a un grupo de notables que gobernaban una ciudad. Así que iglesia o eclesia es una palabra que significa una asamblea especial, de gente especial, sacados para dirigir, para ser líderes. Pero bíblicamente hablando, significa comunidad de fe. La palabra en la Biblia tiene que ver con rebaño, familia, columna y baluarte de la verdad, pueblo santo, real sacerdocio, templo espiritual, ejército, la esposa del Cordero y, por supuesto, el cuerpo de Cristo. Todo eso dice la Biblia, el Nuevo Testamento, acerca de la iglesia. Nuestro texto, Dios nos habló en Oreb. Primeramente, se trata de un encuentro comunitario con Dios. Primeramente nos habla de un encuentro comunitario con Dios. Acuérdense que he dicho una primera idea, iglesia. Somos iglesia. Y nuestro texto nos remite a un encuentro comunitario con Dios. Jehová nos habló en Oreb. No dice Jehová le habló a fulano en Oreb. Jehová le habló a perengano en Oreb. Jehová le habló a Moisés en Oreb. Jehová nos habló en Oreb. Hace referencia a un pueblo que camina por el desierto rumbo a la libertad. Y en el camino tiene un encuentro con Dios. Somos iglesia, somos las personas que se encuentran con Dios. La primera parte de nuestra declaración de misión, porque como iglesia tenemos una declaración de visión, decimos que ser discípulos comprometidos con la gran comisión, ser verdaderos discípulos comprometidos con la gran comisión. Esa declaración de visión responde a la pregunta, ¿quién somos? Verdaderamente discípulos comprometidos con la gran comisión, o cuál es la esencia de nuestra vida. Pero tenemos también una declaración de misión.
Y nuestra declaración de misión es un acróstico de la palabra pesca. Y la primera parte significa lo siguiente: proclamar el Evangelio. Y precisamente el Evangelio, ese que con la primera letra de la palabra pesca decimos que es nuestra declaración de misión, proclamar el Evangelio, ese Evangelio es la buena noticia de la posibilidad del ser humano de encontrarse con Dios. Proclamar el Evangelio es nuestra declaración de misión, y precisamente el Evangelio es la buena noticia que anunciamos de la posibilidad de un ser humano de encontrarse con Dios. Por eso decimos, somos iglesia, comunidad de fe. Dios necesita una comunidad perfecta en unidad. Es un hecho que la contingencia, y me refiero a la huida de Egipto de los hebreos, les hizo entender la prioridad de ser pueblo. Salieron de Egipto, sabían que eran pueblo porque estaban siendo oprimidos. Lo que les daba identidad era la esclavitud, su identidad era esclavos. Somos los esclavos hebreos de esta superpotencia mundial que es Egipto. Eso era su identidad. Pero cuando salen de Egipto, ahora tienen una nueva identidad de libertos. Y luego en el camino, en la libertad, se encuentran con Dios, y como comunidad tienen un encuentro con Dios. De hecho, eso es lo que decía Moisés a Faraón. Dice Dios que dejes a mi pueblo ir, deja a mi pueblo ir. Vamos a ir a camino de 3 días para adorar a Dios, para tener un encuentro con Dios. Es un hecho que esa contingencia, la salida o huida de Egipto, les hizo entender la importancia de ser pueblo. Yo pido a Dios que la pandemia de hoy, la contingencia que vivimos hoy y los tiempos de corrupción que nos amenazan, hagan que nos pase lo mismo que a los hebreos cuando salieron de Egipto. Que nos pase lo mismo. ¿A qué me refiero? Que profundicemos nuestra identidad, que profundicemos nuestra conciencia de que somos pueblo, de que somos iglesia. No somos individuos aislados. Es una tristeza, pero muchos cristianos de todas las iglesias del mundo están dejando de congregarse. La pandemia y el no poderse congregar físicamente, presencialmente, les ha hecho alejarse y hay ausencia. De hecho, se dicen los antropólogos, los sociólogos y muchos pastores también dicen eso, que ese es su temor grande, que cuando termine la pandemia y podamos reunirnos, no regresen, o un porcentaje, un remanente pequeño regrese. Porque algunos, ¿dónde están? No sé, pero no han profundizado el sentido de ser iglesia. Hermanos míos, somos la gente que hemos tenido un encuentro con Dios. Mantengámonos justos, y ahora que cumplimos años, es tiempo de meditar en esto. Somos la gente que hemos tenido un encuentro con Dios. Mantengámonos juntos, somos iglesia. En segundo lugar, nuestro nombre dice Iglesia Bautista. Dios anhela una iglesia sana. Bautista, eso tiene que ver con identidad doctrinal, identidad teológica. También nos llamamos así, bautistas, Iglesia Bautista. Y eso es un compromiso teológico muy significativo. Tiene que ver con la salud en cuanto a las doctrinas que creemos y la manera como las vivimos. Nuestro texto dice, Dios nos habló en Horeb. Además de que significa, lo que ya dijimos, un encuentro con Dios, también significa que hemos oído la voz de Dios. Ese encuentro con Dios fue un encuentro en el que Dios nos habló, en que Dios habló al pueblo. Porque somos iglesia, tenemos un compromiso comunitario con la palabra de Dios. Ese pueblo que caminaba en la huida de Egipto y tiene un encuentro con Dios, ese encuentro con Dios fue un encuentro en el que Dios les habló, y vaya que les habló. 5 libros del Antiguo Testamento es lo que Dios les dijo. Ahí escribe Moisés lo que Dios les dijo, no solamente los 10 mandamientos, el decálogo, sino todo lo demás que Dios les dijo. Todo lo que aparece ahí en Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es palabra de Dios, es lo que Dios les habló, les dio una legislación, un comportamiento, una manera, lo que después en toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento se sigue llamando la ley de Dios. La segunda parte de nuestra declaración, ¿se acuerdan que dijimos? Nuestra declaración de misión, comienzo con la palabra pesca, proclamar el Evangelio, pero la segunda parte dice enseñar la palabra. Somos una congregación de personas que hemos experimentado la revelación de Dios. Nos hemos encontrado con Dios y Dios nos ha hablado. Él nos ha hablado.
Y nosotros dedicamos ahora nuestras vidas para conocerle más y más. Por eso la Biblia es nuestra herramienta, es nuestra arma. O sea, un cristiano sin Biblia no se puede apreciar de un cristiano. Y no estoy diciendo que tiene que ser necesariamente de papel, de códice, ¿no? Como son los libros. Sé que hay cristianos que traen su Biblia en el celular y traen más Biblias que una sola, o en su iPad o su computadora o lo que sea, pero tener la Biblia y usarla, manejarla como espada y en la lucha de la vida. Porque sí, estamos comprometidos con enseñar la palabra, porque además de que nos encontramos con Dios, somos iglesia, oímos la voz de Dios y en nuestro caso somos bautistas, somos la iglesia bautista. Somos una congregación de personas que hemos experimentado la revelación de Dios. Somos bautistas y predicamos una sana doctrina respecto a la salvación de los hombres. Eso dice nuestro nombre. Perdonen. Espero que nadie se ofenda de esto que estoy diciendo, porque a lo mejor usted se conecta con nosotros y usted es de una iglesia que no es bautista, pero estamos celebrando nuestro aniversario, el aniversario de la iglesia bautista Oreb de la Ciudad de México. Si no estuviéramos comprometidos con la doctrina que profesamos como bautistas en esta iglesia, pues había que quitarle el nombre, ¿no? Y llamarnos solamente Iglesia Oreb o alguna cosa así, pero no lo hemos hecho y creo que no lo vamos a hacer, no por lo menos, mientras yo sea pastor de esta congregación, porque este nombrecito, que en un principio era un insulto, los primeros bautistas se les decían así como insulto a estos bautistas, era un insulto, como ahora nos dicen aleluyas y cosas así, pero lo que significa eso es una postura doctrinal. Una convicción, una persuasión doctrinal, que entre otras cosas significa que solo la Biblia tiene la verdad, que solo en la palabra de Dios está la verdad, que la verdad de Dios no está en la tradición, ni en la historia, ni en lo que dice fulano de tal apóstol, no me refiero de los falsos apóstoles que hay ahora, sino que la Biblia es la inspiración de Dios, la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y esa palabra de Dios nos guía, y estamos comprometidos con eso. Y eso es lo que significa el carácter de nuestra denominación. Somos bautistas y predicamos una sana doctrina respecto a la salvación de los hombres. El pueblo hebreo enfrentó un mundo religioso confundido con una multitud de dioses. En el pueblo hebreo ese que salió de Egipto, ellos enfrentaron una confusión en el mundo que tenía que ver con multitud de dioses. Como dijo Josué, ¿se acuerdan Josué allá en el capítulo 24, cercano a su muerte? Él habló dice, pueden seguir a quien quieran, a los dioses de donde salieron ustedes, de Egipto, o a los dioses en cuya tierra habitáis. En este momento no habitaban cuando Dios les dijo estas palabras que hemos leído, sino que se dirigían a esa tierra. Entonces venían de un país donde había muchos dioses. Llegaron a un país donde había muchos dioses. Llegaron a conquistar la tierra prometida, pero estaba habitada por gente que tenía muchos dioses. Su encuentro con Dios y la revelación que les fue dada los desafió a la fidelidad doctrinal. El pueblo hebreo experimentó un desafío, no siempre salieron bien librados del desafío, no siempre sacaron buena calificación, pero ese era el desafío, que fueran fieles al único verdadero Dios, un desafío a la fidelidad teológica. El problema es que el politeísmo en nuestros días se disfraza de bondad con falsas doctrinas, es decir, que los dioses de Egipto y los Baales no son los únicos falsos dioses con los que la iglesia del Señor ha tenido que batallar. En nuestro contexto histórico también se batalla con falsos dioses, con falsas ideas, con falsas doctrinas. Me parece que la amenaza más grande que tenemos en este momento, religiosamente hablando, es el neocarismatismo, con su falso evangelio de la prosperidad, su falso evangelio light, su falso evangelio de la guerra espiritual, su falso evangelio de las declaraciones y del poder en la boca, su falso evangelio de las 1 y 1000 unciones que se inventan algunos. Además, en el mundo han surgido diferentes grupos religiosos que no son precisamente iglesias. Algunos son negocios religiosos que preparan de vez en cuando un espectáculo músico religioso, artístico, me refiero cada domingo, preparan para la gente, para que esté contenta la gente, para que esté a gusto, para que disfruten un espectáculo musical, artístico, religioso. No cobran por entrar, pero con la media hora o en ocasiones 45 minutos que tardan en levantar las ofrendas, diciendo y hablando de no sé qué, y que siembre y que mande su semilla y pacte, sale peor que si cobraran. A la gente que va le sale más barato si le cobraran un boleto que el dinero que en ocasiones les hacen dar. Consiguen fans o seguidores del internet, pero no hacen discípulos. Este es el peligro ahora. El pueblo de Dios en aquella ocasión luchaba contra la contaminación de la idolatría, los dioses falsos. El día de hoy seguimos luchando contra dioses falsos, pero ahora disfrazados de doctrinas, disfrazados de unciones, disfrazados de falsos apóstoles, disfrazados de novedades, de cosas novedosas según algunos.
Los cristianos nos quejamos de eso, de esos fenómenos que están aconteciendo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Tenemos que reconocer algo, ya que estamos analizando nuestra historia y pensando en que cumplimos años, tendríamos que reconocer que si han surgido estos errores, es porque tal vez nosotros no hemos hecho todo lo que nos tocaba. Tal vez nos estacionamos en nuestras tradiciones, en las cosas que nos hacen sentir cómodos, y hemos dejado de hacer lo que nos corresponde como comunidad unida en un proyecto de salvación al que hemos sido llamados a participar. O tal vez porque hemos sido tibios. Tal vez porque hemos dicho, no hay problema, todos los que aman a Dios está bien, no hay problema, todos el que pronuncia el nombre de Cristo, todo aquel que importa. No sea tan exigente, pastor, no seamos tan criticones. Estas son las razones por las que han sucedido estas desviaciones. Pero el desafío sigue siendo el mismo. Nos llamamos Iglesia Bautista. La pandemia ha venido a revelar las verdades respecto a los falsos apóstoles y falsos profetas que se levantan en el mundo por todas partes. Pero también la pandemia nos ha servido para profundizar nuestra fe. Igual que Moisés y el pueblo hebreo fueron confrontados a ser fieles al único verdadero Dios, nosotros debemos aceptar el desafío de mantener sana nuestra fe. Ese es el desafío para el pueblo. Venían de un pueblo con muchos dioses, Egipto, llegaron a una tierra donde había un pueblo con muchos dioses, Canaán. Debían mantener su fe en el único Dios verdadero. Igual nos pasa a nosotros. Es el mismo desafío para nosotros. Vivimos en un mundo lleno de idolatría, de falsos evangelios, y debemos mantenernos fieles porque nos llamamos Iglesia Bautista. Si usted dice que no, entonces no somos de ese nombre. Y usted piensa, no, es que ¿la Iglesia Bautista qué? Es la iglesia que sigue el Nuevo Testamento. Es tiempo entonces de que como iglesia nos levantemos como columna y baluarte de la verdad. Además nos llamamos Iglesia Bautista Oreb. Oreb es nuestro nombre. Iglesia Bautista Oreb. Dios planeó una iglesia relevante. No solamente quiere una iglesia unida, y además también dijimos una iglesia sana en su doctrina, pero también Dios quiere una iglesia o planeó una iglesia relevante. En la época de Moisés, los incendios espontáneos, como en nuestra época, eran muy comunes. Usted sabe que hay incendios que surgen por sí solos, es decir, hay una causa, el calor, la sequedad, la sequía, no ha llovido y la madera, las hojas están muy secas, hace un calor bárbaro, la temperatura sube y de repente hay incendios espontáneos. Y en la época de Moisés había eso también. Así es que aquello hubiera sido un asunto sin importancia. Seguramente Moisés vio muchas zarzas que se encendieron y luego se apagaron. Pero a él le pareció que esta era extraordinaria, era algo anormal, porque el fuego era persistente, no se apagaba. El texto dice, y la zarza no se consumía, Éxodo 3:2. Debieron ser días y tal vez semanas que Moisés contemplaba aquello que él mismo llamó grande visión. Voy a ver qué es esta grande visión. Seguramente no fue un fenómeno de unas horas, no, eso era normal. Una zarza ardiendo durante algunas horas es absolutamente normal, pero una zarza ardiendo al otro día también, y al otro día también, y al otro día también, no es normal, y Moisés llamó a eso una grande visión. El lugar era santo. Cuando fue finalmente Moisés allá, el lugar era santo. Así se lo hizo saber Dios a Moisés, y aquel fuego era la presencia de Dios, era la voz de Dios que buscaba a Moisés. Ahora era Dios buscando a Moisés para que realizara una tarea trascendente. En la historia del pueblo se recordó siempre ese día, y se recuerda hasta la fecha a los judíos, como el día en que Dios les hizo ser pueblo santo. Dios los llamó para ser pueblo santo. Todo había comenzado en un monte, mediante una extraordinaria experiencia espiritual. Ser la iglesia de Cristo no es jamás un asunto pequeño y tampoco secreto. Se trata de una experiencia trascendente que debe publicarse. Fue en un monte y fue una experiencia impresionante, grande visión, dice Moisés. Nuestra tercera y nuestra cuarta letra en nuestra declaración de visión, porque decimos pesca, proclamar el evangelio, enseñar la palabra. Las dos siguientes son servir al prójimo, convivir en amor. Estas dos maneras de responder a la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra misión? Servir al prójimo, convivir en amor. Son acciones altruistas que hacen de nuestra comunidad una iglesia significativa, pertinente, relevante. Dice la palabra en Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz.
y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mateo 10:27. Aquel pueblo, formado por Dios, fue también llamado por Dios y capacitado por Dios para ser protagonista de la historia. Y la experiencia en el desierto, su encuentro con Dios y la revelación de Dios que recibieron, los desafió a transformar la historia de la humanidad. Tenemos que reconocer que el pueblo hebreo fue un protagonista de la historia de la humanidad. Su participación como pueblo, como grupo y algunos de sus héroes transformaron, revolucionaron al mundo. De hecho, se le llama a la sociedad que vivimos ahora acá en Occidente, ¿no? que heredó el pensamiento judeo-cristiano, de la cultura judía, que como Cristo era un judío y ahora muchos judíos se convierten y surge el cristianismo, y lo que formó esta cultura que vivimos ahora usted y yo, lo formó la cultura judeo-cristiana. Es decir, la iglesia siempre ha sido protagonista. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, y ahora la iglesia en el Nuevo Testamento, siempre ha sido protagonista. Porque todo comenzó en un monte, simbólicamente, todo comenzó en un monte, que sí comenzó así, pero digo, eso simboliza algo. A través de una experiencia gloriosa de Dios encontrándose con los seres humanos y revelando su palabra. A nosotros, hermanos, entonces, por medio de esta contingencia de salud actual, Dios también nos perfecciona, nos reorganiza, nos sana y nos desafía a ser una iglesia relevante. Estamos desafiados y fuimos llamados para ser una iglesia relevante, una iglesia significativa, no una iglesia que no hace ruido, no una iglesia que no significa, no, una iglesia relevante, una iglesia que se nota como una lámpara que se pone sobre la mesa, no debajo de la mesa. Así es que, hermanos míos, sí, que esta parte de nuestro nombre, nos llamamos Iglesia Bautista Oreb, y por Oreb, entiéndase, monte Oreb, zarza ardiendo, Dios hablando a Moisés, lugar santo. He oído cómo sufre mi pueblo, te voy a enviar a ti. Y después de eso, de esa experiencia, la palabra y la revelación de Dios, la ley para el pueblo y el llamado a ser una comunidad relevante. A nosotros entonces, por medio de la contingencia de salud actual, Dios nos perfecciona, nos reorganiza y nos sana y nos desafía a ser una iglesia relevante. Seamos protagonistas de la sociedad en la que vivimos, con nuestro testimonio y las palabras que compartimos con otros. Y por último, nos llamamos Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Ante Gobernación, nuestro nombre dice del DF, pero el DF ya no existe. Vamos a dejar de llamarnos así cuando Gobernación nos cambie el nombre, porque ellos tendrán que hacer, es un asunto de trámite legal. Pero para identificarnos, somos la Iglesia Bautista Oreb. Hay muchas iglesias bautistas llamadas Oreb en el mundo, pero esta es la de la Ciudad de México. Y eso nos da, digamos, una identidad. ¿Pero qué significa eso de la CDMX? Dios nos desafía a ser una iglesia que alcance desde su comunidad al mundo. Sí, es nuestro código postal. Nuestro código postal nos convierte en el centro de la misión que tenemos. Nuestro nombre incluye nuestra ubicación. Somos la iglesia, una comunidad unida, bautista, una comunidad con doctrina sana, Oreb, una comunidad relevante como el monte donde surgió aquel milagro, y luego de la Ciudad de México. Nuestro nombre incluye nuestra ubicación, pero eso representa el punto de partida para la misión mundial que nos ha sido dada. Y la zarza no se consumía, dice el texto. Además de que dice, Dios nos habló en Oreb, también dice, y la zarza no se consumía. Esto nos recuerda y ratifica la eternidad del mensaje del Señor y los alcances de su luz. Que la zarza no se consumía, nos habla de la eternidad del mensaje y también nos habla de los alcances de su luz, porque su luz vence las tinieblas. Dios había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso está en Génesis 22:18. Pero sus descendientes de Abraham lo habían olvidado. La experiencia del Éxodo y su encuentro con Dios les ayudó a considerar su misión en el mundo. Habían sido esclavizados, 400 años de esclavos, de no ser protagonistas, salvo de construir edificios de Faraón. Pero estaban ahí aprendiendo seguramente, siendo disciplinados porque habían llegado ahí bajo ciertas condiciones y estaban siendo preparados
Su identidad estaba siendo formada por lo menos en el interior de sus corazones, porque ese anhelo que tenían de libertad, Dios habría de dar respuesta un día. Y cuando le saca en el Éxodo, con los portentos que realizó, Dios le da una identidad extraordinaria y les recuerda lo que le había dicho a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, su misión de proclamar al mundo entero la verdad de Dios. La última letra de nuestra declaración de misión, ¿se acuerdan que hemos dicho? Es la palabra pesca: proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor. Y la última cosa que decimos en nuestra declaración de misión, que responde a la pregunta ¿qué hacemos aquí en la tierra?, es esta: adorar a Dios sobre todas las cosas, hasta mostrar el carácter de Cristo. Se trata de nuestra obediencia a Dios, que nos lleva a ser agentes de cambio desde nuestro lugar hasta el mundo entero. Entonces, que nos llamemos de la CDMX, que nos llamemos de la Ciudad de México, es un desafío. Así como resultó que llamarnos iglesia es un desafío a ser una iglesia unida, y llamarnos iglesia bautista es un desafío a ser una iglesia sana en su doctrina, y llamarnos iglesia bautista Oreb es un desafío a ser una iglesia relevante. Así, de la Ciudad de México, iglesia bautista Oreb de la Ciudad de México, es un desafío a cumplir una misión más allá de nuestro lugar, hasta el fin del mundo. A nosotros, la contingencia actual nos ayuda a entender que estamos ubicados en el centro de nuestra misión mundial. Estamos en el centro de nuestra misión mundial. Y como nunca antes, nos proyecta a alcanzar nuestra Jerusalén, nuestra toda Judea, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora mismo no estoy en el lugar que siempre estoy predicando la palabra. Estoy en otro lugar, pero es indistinto. No influye nada. No influye nada negativamente, no es ningún problema que esté en otro lugar, porque desde donde estoy en el centro de mi misión al mundo entero. Y si mañana viajo y llego a otro sitio, ahí será el centro de mi misión al mundo entero. Entonces, ¿dónde está usted, hermano? Porque ahí donde usted está es el centro, el vértice central de la misión que Dios le dio a usted y a mí y nos dio a nosotros como iglesia para llegar hasta el último de la tierra. Nos llamamos Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. ¿Qué quiere que hagamos? Así nos pusimos por nombre. Según ustedes piensa que la iglesia debería ser algo menos desafiante, más, no sé, más guato, más, pues vengamos y nos reunimos, le cantamos a Dios y ya, pero que no estén fastidiando con que hay que predicar y que hay que ser buenos cristianos y que tener buen testimonio y que ser buenos mayordomos y tranquilo, así que ni muy ni tan. Dice, algunos se la quieren llevar así suave y hay congregaciones que venden eso, Evangelio Light, venden eso. No, usted con que aquí venga, oramos por usted y declaramos que usted va a tener éxito y declaramos que no sé qué. Y hay gente que le gusta así como una religiosidad barata, ¿no? Una religiosidad barata. En tal caso deberíamos llamarnos de otra manera. Deberíamos llamar, yo no sé, club religioso de pachangueros o club religioso de gente holgazana espiritualmente que no le gusta mucho pensar ni analizar las doctrinas y gente ultra tolerante. Debemos llamarnos de otra manera, pero nos llamamos Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Y eso significa que Dios necesita una comunidad perfecta en unidad, iglesia. Y eso significa que Dios anhela una iglesia sana, bautista. Y eso significa que Dios planeó una iglesia relevante, Oreb. Y eso significa que Dios nos desafía a ser una iglesia que alcance desde su ciudad al mundo entero. Y también nos llamamos de la Ciudad de México, que se constituye la Ciudad de México en el centro, para nosotros, el centro de nuestras operaciones, el centro de nuestro plan operativo para alcanzar hasta el mundo entero. Así nos llamamos. Permitamos que Dios nos haga entender quiénes somos y para qué nos tiene aquí en la tierra. Que este 60 aniversario nos lo recuerde y nos capacite para lograrlo. Los nombres son importantes. ¿Cómo nos llamamos? Es importante. ¿Cómo nos llamaban nuestros padres? Significa, no sé, la fe que tenían ellos, porque a veces los nombres pueden llegar a ser una profecía o el anhelo que tenían para nuestra vida, o tal vez el amor que le tenían a un padre, un tío, un abuelo, porque de repente le ponen a uno el nombre de un antepasado, ¿no? O hay quien le pone el nombre de un novio que tuvo la hermana o la novia que tenía el hermano antes de casar. Yo qué sé, cada quien le pone un nombre. Significa solamente eso lo que de nuestros padres. Pero cuando Dios nos cambia de nombre, entonces hay un desafío. Y Dios nos cambió de nombre.
A usted y a mí nos cambió de nombre. Yo toda la vida me llamé Gilberto Gutiérrez Lucero. Cuando estaba en la escuela respondía presente. Cuando la maestra decía Gutiérrez Lucero Gilberto, presente maestra, decía yo. Pero ahora no me llamo así. Me llamo El Paz. Usted tampoco se llama como siempre se llama. Ahora se llama hermano, se llama siervo, se llama ujier, se llama diácono, se llama maestro, se llama hermano en la fe, se llama amigo. Y hay algunos incluso que tienen un nombre espiritual. Eso es un desafío. Pero para colmo, usted y yo, porque heredamos de nuestros antepasados, nos llamamos Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Eso es un desafío. Cumplámoslo. Es nuestro privilegio, es nuestro honor y nuestra responsabilidad. Señor Santo, bendícenos. Gracias por tu amor. Gracias porque somos iglesia tuya. Gracias porque nos tienes aquí para una misión que no se ha terminado. Sigue bendiciéndonos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Una cosa más, hermanos. Los aniversarios merecen una fiesta, ¿no es cierto? Hace falta una fiesta. Entonces les anuncio y les invito para que el próximo domingo 16, a las 7 de la tarde, tengamos fiesta. Sí, tengamos una fiesta. Juntémonos todos. No presencialmente, o sí presencialmente, pero asistidos por la tecnología, en un Zoom gigantesco. En un Zoom de 1000 conexiones o más. Si no cabemos en 1000, haremos un segundo Zoom para los que no quepan en el primero. Todos juntos, en cuadros, para saludarnos, para vernos unos a otros. Tendremos dinámicas, juegos y una breve meditación en ese momento, porque será fiesta, será festivo. Hagámoslo. ¿Cómo se puede meter usted a ese grupo de Zoom? Bueno, debe inscribirse. En nuestras redes sociales aparecerá un formato de inscripción. Usted pone su nombre, su dirección electrónica, cuánto tiempo tiene en Oreb y le mandamos de retache su link. No lo comparta con nadie, no lo comparta con sus primos inconversos, ni lo comparta con su tía que es de otra iglesia. No, es para nosotros, es la Iglesia Bautista Oreb. Si usted se congrega con nosotros desde bien lejos, desde otro país, pero se congrega con nosotros, usted está invitado también porque lo consideramos parte de nuestra iglesia a distancia. Pero sí, no lo comparta conmigo, que nunca viene con nosotros, ni con su tía que nunca se ha congregado con nosotros. No, es para nosotros, para celebrar. Próximo domingo 16, 7 de la tarde, una gigantesca reunión a través del Zoom a la que todos podemos asistir. Insisto, en las redes sociales aparecerán más instrucciones para que usted lo pueda hacer. Y celebremos juntos, con pastel y todo, nuestro cumpleaños número 60. Dios les bendiga y nos vemos. Caminando, no hay teatro, cine ni conciertos para hoy. Pueblo fantasma son la escuela y la oficina. Quedarse en casa todo el día es lo de hoy. Comprar comida hay que hacer la fila enorme. No te me acerques a Susana, hay que honrar. Los reventones son asunto del pasado. No hay pijamadas ni reuniones para bailar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles, locos y necios, que precisamos mirar hacia el cielo, alguien que pueda atender nuestros ruegos. Cada mañana buscando a Dios. Tanto dolor, tanto pánico en el alma, las estadísticas de muerte que hay que oír. Como si fuera una película de zombies, nos recluimos para vivir. Es el momento de aprender que no podemos salir de esta solamente a voluntad. Necesitamos del poder que hay en el cielo, que nos levante para cambiar. Aprenderemos que lo valioso lo tenemos en casa, que la belleza, el placer y la gloria se pueden ver al abrir nuestros ojos, al contemplar el brillar de la aurora. Aprenderemos que somos débiles,
Qué desperdicio sería nuestra vida si al terminar siguiéramos igual, creyendo como siempre esa mentira, que por nosotros nos podemos levantar. Aprenderemos que solo tú puedes sanar. ¡Feliz 60 aniversario, Oreb! Oreb, gracias por habernos recibido con los brazos abiertos. Gracias por habernos enseñado la gracia de Dios. Y desde aquí, desde la comarca lagunera, continuaremos predicando el Evangelio de Dios porque somos una familia hecha en Oreb. ¡Felicidades! Felicidades en su 60 aniversario, Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Les enviamos un saludo desde León, Guanajuato, y no se cansen de ser una iglesia modelo, una iglesia referente para nuestro país. Dios les bendiga. Adiós. Hola queridos hermanos de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Soy el pastor Luis Miguel de aquí de la Iglesia de Tampico y me da muchísimo gusto saludarles en este 60 aniversario. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta iglesia tan hermosa. Reciban un cordial saludo de la iglesia hermana de aquí de Tampico. Hola, Dios les bendiga. Soy Misael y Yola. Somos los pastores de la iglesia en formación La Zona. Y tenemos en este día una felicitación especial para la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. ¡Felicidades por su 60 aniversario! En nombre de Jesús Montano, pastor de la Iglesia Bautista Oreb de Cruchichilchi, les mandamos un cordial saludo a la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Felicidades por los 60 aniversarios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les saludamos desde Amixtlán, Puebla, y deseamos a la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México que Dios les siga bendiciendo en este su aniversario y que Dios bendiga a sus pastores, a sus siervos, a sus misiones y también sigan cumpliendo en el nombre de Dios la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Nuestra Iglesia Madre Oreb, un abrazo afectuoso desde Durango. Queremos felicitarles por su 60 aniversario. Queremos darle las gracias y la gloria también a Dios por la vida de los pastores Gilberto, Yanni, por Eli, por Mariana. Un abrazo afectuoso. Iglesia Bautista Oreb de México, también nos unimos al gozo por su aniversario. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga prosperando este hermoso ministerio a cada uno de ustedes que conforman el cuerpo de Cristo que es su iglesia, y que Dios añada cada día los que habrán de ser salvos. Amén. Felicidades, amada Iglesia Bautista Oreb de México. Doy gracias a Dios y me siento honrado de pertenecer a ustedes, de que sea una iglesia con esta visión que a través de nuestro amado pastor, el hermano Gilberto Gutiérrez Lucero y la hermana Yanni han sabido dirigir la obra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de la iglesia, que Dios les bendiga y que sigamos adelante extendiendo el Evangelio para la gloria de Dios. Felicidades, hermanos. Gracias a Dios que podemos celebrar nuestro aniversario. Bendito sea el Señor. Felicidades, hermanos, felicidades. Ya tenemos 60 años de ser la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Un abrazo, por favor, denle un abrazo ahí a alguien que esté. Si está solo, pues abrace usted solo, porque somos justamente los llamados por el Señor para formar la Iglesia Bautista Oreb. Y todos los hermanos que se conectan con nosotros de otros países, de otros lugares, bienvenidos. Y si usted se siente parte de esta iglesia, pues siéntase también felicitado, porque el Señor nos llamó para ser su iglesia, porque el Señor nos habló en Oreb y la zarza no se consume. Él sigue hablándonos. Él sigue buscando un encuentro con los seres humanos que no lo conocen, y nosotros somos instrumentos en sus manos para que los acerquemos al Señor. Y le recuerdo, hermanos, que el día 16, domingo 16, a las 7 de la noche o de la tarde, tenemos nuestra fiesta. Inscríbase, hay instrucciones en las redes sociales para que usted lo haga y que estemos juntos en un Zoom. No será así por Facebook, que usted se conecta nada más y no puede saludar a nadie. No, aquí estaremos todos reunidos, tendremos dinámicas, juegos y va a ser una fiesta. Es nuestra celebración. Es más, haga una cena especial de aniversario, por favor.
Y si quiere un pastel también, con que se note que es 60 años o lo que sea, porque es nuestra celebración, somos nosotros los que celebramos nuestro aniversario y el Señor con nosotros. Así es que no lo olvide. Vamos a orar. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor, gracias por darnos vida y por darnos la oportunidad de ser parte de esta comunidad de fe, Señor, tu iglesia. Sabemos que hay muchas iglesias en el mundo y bendecimos tu nombre por eso, y son nuestras iglesias hermanas, y oramos porque tú sigas bendiciendo a cada una de estas iglesias, millones en el mundo. Pero hoy nos concentramos en la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, de la que formamos parte nosotros por tu amor, tu misericordia, y lo consideramos un privilegio y una gran responsabilidad. Bendícenos como iglesia, Señor. Bendícenos para seguir cumpliendo con nuestra misión. Bendícenos, Señor, para desde nuestra Jerusalén, es decir, de donde estamos nosotros, desde nuestra dirección, nuestro código postal, ahí comenzar el gran crecimiento de tu obra, de tu reino, Señor, hasta llegar a todo el mundo. Usa nuestras vidas, la vida de cada uno en lo particular, la vida de cada familia y la vida de todos nosotros como iglesia. Y ya que no podemos ahora reunirnos presencialmente, bendícenos así, Señor, a través del internet, para que demos fruto de esta manera y que nada ni nadie nos detenga jamás. Estamos en tus manos. Bendice a tu pueblo, Señor. Danos salud, fortaleza, danos aliento. Por favor, bendice a los enfermos, bendice a los que no tienen trabajo, bendice las relaciones familiares. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Estos días de tormenta, cuando abunda la tristeza y confusión, en estos días de preguntas, cuando el mundo va sin rumbo y sin razón, se necesita urgentemente a Dios. Por eso en esta hora yo me comprometo a seguirle, a defender la fe, me comprometo a no rendirme, contra todo seguiré, a proteger mi familia del mundo y el dolor, a mantener la justicia, caminando sin temor. Me comprometo. En estos días de temores, la familia necesita dirección. Ideologías van y vienen, confundiendo la verdad con el error. Se necesitan hombres de valor, de fe, lealtad y convicción. Me comprometo a ser líder, a compartir la fe. Me comprometo a ser quien guíe, mi familia cuidaré, aprenderé tu palabra, viviendo con honor, compartiré la esperanza, conviviendo con amor, me comprometo, me comprometo. Se detiene cuando no hay por qué vivir, nos levanta tu presencia y tu verdad, tu promesa nos sostiene, caminamos junto a ti, con tu mano nos animas a luchar. Me comprometo a ser libre de dudas y temor,
Me comprometo a servirte, solamente a ti, Señor. Me comprometo a entregarte la vida con valor. Me comprometo a adorarte, entregando el corazón. Me comprometo. Me comprometo. Felicidades otra vez, Dios les bendiga. Abrácese, por favor, abrace a otro hermano por ahí y dígale felicidades, porque es una celebración de 60 años, nada más y nada menos. Oreb, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para cumplir con nuestra misión. El Señor nos habló en Oreb y la zarza no se consume. Amén.